Hola, un buen día. Mi nombre es Joan Bolívar y en la presentación de hoy vamos a explorar el funcionamiento de un autómata de pila o APD a través de un ejemplo concreto y analizaremos sus componentes, veremos un autómata con su respectivo diagrama y cómo este autómata de pila procesa diferentes cadenas, tanto aceptadas como rechazadas, para reconocer un lenguaje en específico. Comencemos entonces con la definición formal de nuestro autómata de pila. Como podemos observar, un autómata de pila se define mediante una tupla donde tenemos un conjunto finito de estados. Para este caso, para nuestro autómata, nuestros conjuntos de estados están dados por Q0, Q1 y Q2. Tenemos nuestro alfabeto de entrada, denotado por el símbolo sigma. Para nuestro autómata corresponderían los símbolos A y B como alfabeto de entrada. Tenemos nuestro alfabeto de pila. Aquí está denotado con P, aunque comúnmente en la literatura también se puede denotar con el símbolo gamma, donde definimos los símbolos 1 y Z para nuestro alfabeto de pila. Y tenemos la función de transición de estados, delta, que básicamente la función de transición de estados es el núcleo de nuestro autómata, pues este dicta las reglas de cómo se mueve de un estado a otro y cómo opera la pila. Observemos un poquito la primera regla que tengo señalada acá, que nos indica que si estamos en el estado Q0, y leemos una letra A de la entrada, no importa el símbolo en el tope de la pila, que es representado por lambda, permaneceremos en Q0 y apilaremos un 1 en la pila. Luego tenemos nuestra siguiente función de transición que nos dice eh, si, si leemos en Q0, si leemos una letra B de nuestra entrada, lo que queremos hacer para este caso es que queremos desapilar ese uno que anteriormente habíamos puesto a leer una A quizás, queremos desapilar ese uno de nuestra pila. Tenemos nuestra siguiente función de transición que nos dice básicamente que en Q1, si leemos una letra B, lo que queremos hacer es lo mismo, pero en este caso sería en Q1, queremos desapilar un 1 de la pila y finalmente tenemos nuestro estado en transición donde nos define si estamos en Q1 sin consumir ningún símbolo de entrada, aquí lo representamos con lambda, y si Z está en el tope de la pila, vamos a pasar a Q2, vamos a pasar a Q2 y vamos a desapilar a Z, es decir, la pila quedaría vacía, dejando pues la pila sin nada. Esa sería nuestra última función de transición definido para este autómata. Continuando entonces con los componentes de este autómata, tenemos nuestro estado inicial Q0, que es el punto de partida para el procesamiento de cualquier cadena. El símbolo inicial de la pila, en este caso normalmente se denota con Z0, pero para este caso lo quise denotar solo con Z. Y finalmente tenemos el conjunto de estados de aceptación. En este caso, contamos con un solo estado de aceptación que sería el estado Q2. Finalmente, el lenguaje que este autómata específico reconoce, el cual es A a la N, B a la N, donde N va a ser mayor o igual a 1. ¿Esto qué significa? Significa que el autómata acepta cadenas con una o más A's
seguida por un número idéntico de Bs. Bien, continuamos entonces con el diagrama del autómata. Esta es la representación visual de nuestro autómata. Este diagrama nos ofrece una manera pues más intuitiva de comprender cómo fluyen las operaciones. Y aquí podemos observar nuestros tres estados, Q0, Q1 y Q2, donde Q0 es nuestro estado inicial, pues se reconoce por la flecha que llega desde el lado izquierdo. Q2 es nuestro estado de aceptación, denotado por el doble círculo. Y las flechas entre los estados son las transiciones. La etiqueta de cada transición, por ejemplo, esta etiqueta a lambda 1 se interpretaría de la siguiente manera. A es nuestro símbolo de entrada, lambda sería nuestro símbolo desapilado, el símbolo que se desapilará de la pila, y 1 será el símbolo que va a ser apilado. Es como nuestra nomenclatura para este caso de este autómata. Por ejemplo, también eh, la transición de Q0 a Q1 indica que si leemos una B en la entrada, se debe desapilar un 1 y no se apila nada dentro de la pila. Y de manera similar, la transición de Q1 a Q2 nos indica que no se consume nada de la entrada y se requiere desapilar Z y no apilaría nada dentro de la pila, lo cual pues nos llevaría a nuestro estado de aceptación. Vamos a ver entonces o a ilustrar el funcionamiento de nuestro autómata, eh, dando pues como una serie de cadenas tanto válidas como no válidas. Las válidas son representadas por el color verde y las no válidas son representadas por el color rojo. Y veremos un poquito cómo se comporta la pila a medida pues que se van leyendo cada uno de los símbolos de la cadena. Comenzaremos entonces con la cadena AB. El autómata lee el primer símbolo de entrada que sería la letra A. Para este caso entonces comenzaremos entonces en nuestro estado Q0 y la primera función de transición nos indica que sea el símbolo de entrada A. eh, bueno, antes de eso recordemos que teníamos em, un, nuestra pila con un estado o símbolo inicial de la pila con Z. Esa pila siempre tendrá ese símbolo inicial, porque lo habíamos denotado, lo habíamos definido anteriormente. Entonces, continuando aquí con la explicación, tenemos el símbolo de entrada A, y ese símbolo de entrada será leído por nuestro autómata. La primera función de transición en el estado Q0, que es nuestro estado inicial, nos dice que si A es el símbolo de entrada, en nuestra pila no desapilaremos nada, pero sí apilaremos un 1. Esto se representa de la siguiente manera. Y como podemos observar en la animación, nuestra pila ya contendría eh, a Z y a 1, que 1 estaría en el tope de la pila. Continuando entonces con el siguiente símbolo de entrada que sería la letra B, entonces, según las reglas de transición de nuestro autómata nos dice que estando en Q0, aún estamos en Q0, y leemos una B, buscamos desapilar de nuestra pila un 1 y no apilar nada. Esto se representaría visualmente de la siguiente manera.
Vemos cómo se desapila ese 1 de nuestra pila. Y finalmente, como ya consumimos toda la cadena, llegamos al final de nuestra cadena, entonces vemos que ya estando en Q1, en el momento nos encontramos en Q1, existe una función de transición donde nos indica que si ya es el final de la cadena, aquí lo representé con lambda, si llegamos al final de la cadena, entonces lo que vamos a hacer es desapilar a Z de la pila y no hacer nada más. Entonces, la pila quedaría vacía. Finalmente pasamos a nuestro estado de aceptación, Q2, y podremos determinar que esta cadena es aceptada. Continuamos entonces con un siguiente ejemplo con la cadena AABB y vamos a ver cómo se comporta en nuestro autómata. Comenzamos con el primer símbolo de la cadena, empezamos en Q0, esta transición nos dice que si la entrada es A, nuestra pila, que recordemos pues que pila siempre comienza eh, con Z en el tope de la pila, no buscamos desapilar nada, pero sí buscamos apilar un 1 en nuestra pila. Continuamos entonces con el siguiente símbolo que sería otra A, y como seguimos estando en Q0, repetimos el procedimiento. Entonces, ¿qué hacemos? No buscamos desapilar nada, pero sí buscamos apilar nuevamente un 1 a nuestra pila. Entonces en el momento nuestra pila ya tendría Z11, donde 1 sería el tope de nuestra pila. Continuamos con el siguiente símbolo de nuestra cadena, que sería la letra B, y como vemos entonces sí existe una transición cuando es B, estando en Q0, que nos dice que si es B, buscamos desapilar un 1 de nuestra pila y no hacer nada más. Esto se representaría visualmente de la siguiente manera. Ya con esto desapilamos un 1 y en el momento de la pila tendríamos Z y 1 en el tope de la pila. Continuando con el siguiente carácter de nuestra cadena, en nuestro siguiente símbolo, nuevamente es B, ya estamos en Q1, recordemos eso. Tenemos aquí entonces una transición que nos dice, si B, estando en Q1, B es nuestra entrada, nuestro símbolo de entrada, entonces desapilaremos un 1 de la pila y no haremos nada más. Visualmente observamos que nuestra pila ha desapilado ese 1 que teníamos y en el tope de la pila nos queda Z. Hasta este punto vemos que la cadena ya se ha consumido, llegamos al final de la cadena y vemos que estando en Q1 tenemos una función de transición al llegar al final de la cadena que nos dice que si no hay ningún carácter o símbolo de entrada por consumir representado por lambda, lo que buscamos es entonces desapilar Z de la pila y no hacer nada más. Finalmente, nuestra pila queda vacía y ya llegamos a nuestro estado de aceptación, Q2. Es por ende que esta cadena es aceptada. Continuamos con el siguiente ejemplo. Eh, para esto sería A, nuestra entrada, nuestra cadena de entrada, y vamos a ver cómo se comporta nuestro autómata para este caso. Eh, Comenzaremos en Q0. Vemos nuestra función de transición que nos dice que si la entrada es A, vamos entonces a apilar un 1 dentro de la pila. Bien, podemos observar algo muy importante aquí, es que ya llegamos al final de la cadena, ya no hay más caracteres por consumir. Estamos en Q0, recordemos eso. No existe una función de transición explícita
que nos defina qué hacer en este punto. Nos quedamos en Q0. Q0 no es nuestro estado de aceptación. Por eso, esta cadena, la A en este caso, em, sería una cadena que no es válida. ¿Y qué pasaría en este caso? Nuestra pila quedó con 7 y con 1. Recordemos que la pila debe quedar vacía. Este caso, entonces, implicaría que nuestro autómata quede bloqueado y se rechazaría la cadena finalmente. Continuamos entonces con nuestro último ejemplo. Para este caso tenemos las cadenas ABC, la cadena ABC. Comenzamos leyendo el primer símbolo de la cadena, la letra A. Nuevamente, estando en Q0, al tener una A, buscamos apilar un 1 en nuestra pila. Continuamos con el siguiente símbolo que sería la letra B. Pasamos de Q0 a Q1, no sin antes cumplir con esta regla de transición que nos dice saca ese 1 de la pila y continuamos con el siguiente símbolo de entrada que sería la letra C. Pero recordemos aquí, y es muy importante, que C no hace parte de nuestro alfabeto. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Se bloquea el autómata. Por ende, esta cadena sería rechazada. Este es un ejemplo práctico de cómo se comporta la pila, cómo son las funciones de transición dada una cadena válida, dada una cadena rechazada, y espero que haya sido claro la explicación mediante esta animación. Vamos a continuar entonces con la demostración en código de cómo se puede implementar este autómata eh, mediante algún lenguaje de programación y cómo sería su comportamiento y explicación. Bien, ahora que ya vimos la teoría y el diagrama de autómata de pila y ya tenemos claro cómo es su funcionamiento, vamos a ver un poquito de cómo se traduciría esto a código. En este caso he seleccionado el lenguaje de programación Java y ese programita que vemos aquí nos va a simular exactamente cómo es el comportamiento de este autómata que ya sabemos que reconoce pues el lenguaje de A a la N, B a la N, donde pues N sería mayor o igual a 1. Bien, vamos a empezar entonces con la explicación. Intentaré explicar línea por línea. Comenzaremos entonces importando la clase stack, que es la estructura de datos que vamos a usar para simular nuestra pila del autómata. Definimos estos estados mediante un enum. Eh, Básicamente un enum es una forma más organizada para representar, pues en este caso, los estados del autómata, los cuales serían Q0, Q1 y Q2. Para Q0, que sería el estado inicial, lo utilizaríamos para leer lo que son las A's, Q1 para leer las B's y Q2 finalmente como nuestro estado de aceptación. Continuamos entonces con la clase autómata de pila, donde esta clase tenemos algunas variables importantes. La primera es una instancia de stack de la clase que anteriormente mencioné, que va a ser nuestra pila real, es decir, la que guardará los caracteres que le proporcionemos de la entrada. El estado actual nos dirá en cuál de los estados Q0, Q1 o Q2 se encuentra el autómata en un momento determinado. Tenemos entonces por acá una constante que la nombré marcador fondo pila. Esa constante, nuestro símbolo Z, que marca, pues, como su nombre lo indica, el fondo de la pila. Y tenemos por acá otra constante llamada símbolo conteo, que usaremos para contar la cantidad de A's. Inicialmente, pues, esa constante se define con el símbolo 1. Por acá tenemos el constructor de la clase, un constructor en este caso vacío.
pues la inicialización principal que vamos a hacer estará pues en el siguiente método, que es este que continúa acá. Entonces, continuando con la explicación, el método reconocer es un método que nos retornaría un booleano, un true o un false, y que recibirá una cadena de entrada, es decir, las cadenas que nosotros queramos ingresarle al programa para saber si son aceptadas o son rechazadas por nuestro autómata. Continuando entonces por acá, en esta línea estamos definiendo la creación de una nueva pila. Dentro de esa nueva pila, mediante el método push, lo que estamos haciendo es que le estamos insertando o le estamos metiendo nuestro marcador fondo de pila. Ya sabemos que el marcador fondo de pila tiene el valor, el símbolo Z para comenzar. Ponemos el estado actual en estado Q0 para empezar a leer la cadena desde el principio. Y por acá definimos un índice de entrada con el valor de 0, que ya más adelante lo veremos, al igual que una variable booleana llamada hubo al menos una A, donde la instanciamos por primera vez en false, que luego utilizaremos posteriormente. Bien, continuamos acá con este while. Este while es el que va a ir procesando la cadena de entrada símbolo por símbolo. La condición que tenemos acá, donde nos dice índice de entrada menor o igual a la longitud de la cadena de entrada, es importante porque nos va a permitir em, hacer una última pasada, incluso después de haber leído todos los caracteres de la cadena. Eso es muy importante para las transiciones epsilon al final. Continuamos acá entonces con un condicional que está dentro de ese bucle y ese condicional nos dice que si nuestro estado actual es Q1 y ya hemos leído la cadena de entrada, es decir, ya tenemos pues como, eh, ya conocemos la cadena de entrada, ya tenemos una cadena conocida, entonces haga lo siguiente. Tenemos otro condicional por acá. Este condicional básicamente nos dice si la pila no está vacía, si la pila no está vacía y el elemento que está en el tope con este método pick es para determinar el tope de nuestra pila. Es decir, si el tope de la pila es el símbolo Z, entonces ¿qué queremos hacer? Haremos lo siguiente. Sacamos con este método pop, sacamos la Z de la pila y cambiamos el estado actual a Q2, que sabemos que Q2 es nuestro estado de aceptación. Básicamente, aquí como dejé en el comentario, esto sería nuestra transición lambda, z lambda. Bien, continuamos entonces con este otro condicional que nos dice, básicamente nos dice, si ya hemos procesado toda la cadena, es decir, si el índice de entrada es igual al largo de la cadena, es decir, ya hemos procesado toda la cadena, quiere decir que ya no hay más símbolos que leer, entonces salimos o rompemos con ese break de este bucle while. La decisión pues de aceptar o rechazar la cadena se tomará más adelante. Pero con eso nos aseguremos de que rompemos una vez ya leamos toda la cadena. Continuamos acá en esta línea donde definimos un dato primitivo de tipo char o carácter llamado current symbol, que ese sería el símbolo actual, que nos dice si todavía eh, hay una cadena por leer, tomamos el carácter actual
mediante el índice, pues, el índice que tenemos en este momento en la variable índice de entrada y lo guardamos en esta variable. Bien. Y ahora utilizamos una estructura de switch que va a recibir pues el estado actual. Esto recibe pues los enums, los diferentes enums, ya sea Q0, Q1 o Q2. Y basado pues en ese estado actual, vamos a decir qué hacer. Esto es mirar en el diagrama en qué estado estamos y qué flecha seguimos pues según el símbolo que leamos. Para el primer caso, el caso del estado Q0, tenemos el siguiente condicional que nos dice, si estamos en Q0 y nuestro símbolo actual es una A, es decir, esto correspondería a la transición donde el símbolo sería pues la A. Queremos no desapilar nada, pero queremos apilar un uno dentro de nuestra pila. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Avanzamos al siguiente símbolo. Bueno, con el método push, estoy apilando ese uno. Con este método logro la apilación del uno, que es lo que queremos, que es lo que nos define nuestra función de transición. Y avanzamos a nuestro siguiente carácter de la entrada. Por lo menos aquí ya hemos encontrado hasta este punto una A, por lo tanto, ya la variable u al menos una A ya tendría un valor de true. ¿Por qué? Porque ya vimos una A. Continuamos entonces por acá. Fijémonos que todavía seguimos en el estado Q0, en nuestro estado inicial, y tenemos un else if. Entonces, si esto no se cumple, entra por este otro camino, y este otro camino básicamente, ¿qué nos dice? Si el símbolo actual es una B, si nuestro carácter es una B, entonces haga lo siguiente. Este código que hay aquí básicamente corresponde a nuestra transición donde nuevamente nuestro símbolo de entrada es la B. Queremos desapilar de la pila un uno y no hacer nada más. Entonces básicamente es desapilar un uno. Entonces, revisando este condicional tenemos, si tenemos esta banderita que nos dice, si al menos hubo una A, es decir, si al menos hubo una A, está en true, si esto es verdadero, y la pila no está vacía, y en el tope de la pila tenemos a ese uno, entonces desapilamos ese uno mediante nuevamente el método pop. Y al estado actual, el estado que antes era Q0, lo hacemos Q1 y avanzamos en la siguiente entrada en el siguiente carácter de nuestra entrada, de nuestra cadena de entrada. Si esto no se cumple, si lo anterior no se cumple, entonces eh, vamos a dar por el autómata bloqueado y devolvemos, o rechazado y devolvemos un false. Continuamos acá con el siguiente else que nos dice, vamos a mirar dónde cierra esto. Este es un else para este if y este else básicamente nos indica que si en Q0 leemos cualquier otro símbolo que no sea A o B, que sabemos que nuestro alfabeto, el autómata básicamente se atascaría o se bloquearía, como lo queramos llamar, y por ende pues retornamos un false para que pues, se rechace la cadena. Bien, continuamos entonces para el siguiente estado, el estado Q1, donde tenemos el siguiente condicional que nos dice, si el símbolo actual es B, entonces haga lo siguiente. Esto correspondería a nuestra transición
donde la entrada es B, queremos desapilar un uno en Q1. Entonces aquí en este condicional verificamos que nuevamente que la pila no esté vacía, que el tope de la pila sea el símbolo uno. Procedemos a desapilar ese uno y avanzamos en el siguiente carácter de nuestra cadena. Si por alguna razón, pues leemos cualquier otra cosa que no sea B, para eso está este else, pues retornaríamos un false para indicarle que el autómata quedaría bloqueado y pues por ende se rechazaría la cadena. Y si en Q1, si en Q1 em, podemos manejar, eh, digamos, varias opciones para no darle continuidad al autómata. Es mucho más sencillo realizarlo pues, a través de una serie de condicionales, tanto para el estado Q1, para el estado Q0, ya que pues digamos que la forma de programar y de visualizarlo es mucho más pragmática, es mucho más diciente, retornando pues false. Y finalmente, eh, nuestro estado Q2, eh, pues aquí hay una explicación pues que se debe realizar. Digamos que si de alguna manera llegamos al estado Q2, pero todavía, digamos, queda parte de la cadena de entrada por leer, significa que la cadena no tiene el formato correcto. Por ejemplo, una cadena como ABC, sabemos que ese no pertenece a a nuestro alfabeto. Entonces, la transición a Q2 solo debería ocurrir cuando ya se consumió toda la entrada. Así que para este caso retornamos false para que pues, se bloquee el autómata o se rechace la cadena. Y aquí termina pues entonces nuestro switch. Y finalmente, después de que el bucle termina, después de que evaluamos toda esta lógica anterior, esta última línea del return es en esta línea se decide si la cadena se acepta o no. Y para que se acepte, tienen que cumplirse todas estas condiciones. El estado actual debe ser Q2, que es nuestro estado de aceptación. La pila debe estar vacía porque la transición a Q2, digamos que desapila a Z. Y la bandera de hubo al menos una A debe ser verdadero, debe ser true, para asegurar pues nuestra condición del lenguaje donde decíamos que n era mayor o igual a 1. Y finalmente, nuestro índice de entrada debe ser igual al largo o a la longitud de la cadena. Es decir, que ya estemos seguros que hayamos procesado toda la cadena. Si todas estas condiciones que tenemos acá se cumplen, si todo esto es verdad, esto nos retornaría true, pero si no se cumple, nos retornaría false, y donde true sería para las cadenas aceptadas y false para las cadenas rechazadas. Bien, básicamente este es como la lógica que hay dentro del autómata. Y para probarlo, entonces nos vamos a la clase main. Esta clase main básicamente se compone de un array de strings donde pues he definido una serie de cadenas válidas y otras que serán rechazadas. Simplemente llamamos a nuestro autómata de pila y le pasamos cada una de estas cadenas y al final recorremos ese resultado y mostramos, digamos, de una manera eh, más organizada mediante este println si la cadena fue aceptada o si la cadena fue rechazada. Entonces vamos a probar nuestro código, vamos a correrlo y vemos entonces acá que por cada una de esas cadenas nos indicará si fue aceptada o fue rechazada. Tenemos varias, tenemos pues cadenas nuevamente que son aceptadas, otras que son rechazadas, tenemos incluso una cadena vacía, tenemos cadenas con símbolos que no corresponden pues al alfabeto.
Entonces aquí vemos el resultado. AB, por ejemplo, es aceptado porque sabemos pues que tiene que ser una cantidad igual de A's y de B's. AABB también es aceptado. 3A y 3B es aceptado. Cadena vacía es rechazada. Una sola es rechazada, una sola B es rechazada. Y así sucesivamente. Esta es la prueba donde nos indica pues si este autómata está funcionando eficientemente, eh, cumpliendo pues con todas las reglas que definimos eh, dentro de la explicación anteriormente dada para nuestro autómata de pila. Muchas gracias por su atención prestada. Espero que haya sido claro la explicación del autómata y la implementación en código.